Hoy empezamos con esta nueva edición de Veridiálogos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de lo que estábamos hablando antes, ¿no? De conociendo a Dios a través de la Biblia, ¿no? Eso es lo que habíamos quedado, ¿verdad? A menos de que haya surgido otra cosa que No, yo me no. parece bien, me parece bien. ¿Tienes preparado algo? Sí, ya había mandado parte de. Sí, y la verdad es que estos días, pues el Señor ha sido bueno conmigo, nos ha visitado a mí y a mi esposa, dice a ella allá y a mí aquí, ¿verdad? Y anoche me la pasé ahí, puse el servicio de adoración del ministerio del High Hope de Kansas City y me la pasé ahí nomás escuchándolos y adorando al Señor, llorando. Y fue muy, muy, muy interesante, ¿verdad? Cómo le empieza a hablar a uno al Señor. Oh, Bueno, entonces, pero volviendo aquí a lo que estábamos haciendo, entonces estábamos hablando de las doctrinas esenciales de la iglesia cristiana, ¿verdad? O de lo que es el cristianismo, ¿verdad? En el caso de nosotros, pues de una iglesia bautista, protestante, ¿verdad? Este, um, y decíamos que, bueno, es mucho, mucho, mucho lo que podemos conocer del Señor a través de la lectura de la palabra, pero hay algo bien, bien importante que mucha gente eh, puede calificarlo como una exageración o puede haber ahí ciertas reticencias doctrinales. Es decir, ¿por qué estamos leyendo la Biblia? O sea, ¿qué tipo de lectura tenemos? Yo pienso que hay distintos tipos de lectura, ¿verdad? Hay una lectura devocional, hay una lectura, estudio en grupo, pero aquí lo importante es nuestro amor por el Señor, ¿verdad? O sea, realmente nosotros pensamos que podemos conocer al Señor de una manera más íntima leyendo su palabra. Y yo pienso que eso es muy, muy importante, ¿verdad? Pedimos unción al Espíritu Santo para entender su palabra. Esa parte también es importante. A mucha gente se le hace así como que raro o extraño o exagerado, ¿verdad? Pero a mí no. Ahora también, ah, si empezamos a leer la palabra y si realmente tenemos un amor por el Señor, y pues también vamos a amar su palabra, ¿verdad? Porque es uno de los medios que Él tiene para comunicarse con nosotros. Y, y ya sea que la empezamos a leer, por ejemplo, pues, lo más común es que cuando tú empiezas a estudiar la Biblia empiezas por el Génesis, ¿no? Que es el primer libro de la Biblia, el primer libro del Pentateuco o de la Torá, ¿verdad? Como le dicen, como lo entienden los judíos, o el Antiguo Testamento. Y empezamos a leer el Génesis, que pues como su mismo nombre lo dice, el Génesis es el libro de los principios. Y, y si nuestra mente y nuestro corazón están enfocados en conocer al Señor, entonces vamos a ir entendiendo o vamos a ir recibiendo, ¿verdad? Revelación de quién es Dios, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a leer que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Pues vamos entendiendo parte de su carácter, ¿verdad? Y de su personalidad, porque Dios es una persona, ¿verdad? Bueno, de hecho son tres personas. Este, y aquí vemos una cuestión muy interesante, ¿verdad? Que no sucede, por ejemplo, en otras religiones, por ejemplo, como el hinduismo, de que Dios es una persona que está separada de la creación y al mismo tiempo es el origen de la creación, ¿verdad? Este, de hecho, la palabra en hebreo que usa para donde dice creó es bara, ¿verdad? Y esa es una palabra muy interesante porque creo que nomás se usa como tres veces en el Antiguo Testamento y habla de una creación especial del Señor, ¿verdad? Vara significa que el Señor creó algo de la nada, ¿verdad? Eso es algo tremendo, ¿no? Entonces, Dios se nos revela como eh, un ser omnipotente que es el origen de la creación. Y con la creación no nomás estamos diciendo de todo lo que podemos observar o percibir, ¿verdad? Que con nuestros sentidos, pues nosotros somos criaturas muy limitadas, ¿verdad?
pero de alguna manera la ciencia, la tecnología, pues de alguna manera aumentan o mejoran o extienden, más bien es la palabra correcta, nuestros sentidos, ¿verdad? Y podemos, por ejemplo, entender un poquito de astrofísica, de la cosmología, ¿verdad? Y de cómo está estructurado todo el universo y entendemos que Dios también creó todo eso. Y también entendemos, ¿verdad? Si tenemos una cosmovisión cristiana, de que también hay cosas que no vemos que fueron creadas, que son creadas por Dios, ¿verdad? O que fueron creadas por Dios, ¿verdad? Como los seres espirituales y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que estamos ante un Dios que generó de la nada una creación muy, muy compleja y que aparte, si vamos y tratamos de corroborar, o no corroborar, la palabra correcta no es corroborar, sino más bien empatar o unir lo que nos narra el Génesis con lo que ha descubierto la ciencia, pues podemos ver que hay cierta correspondencia, ¿no? Que hay cierta, ¿cómo podemos decirlo? Para que se oiga correcto, afinidad, ¿no? Este, con la, con la cosmogonía correcta, ¿verdad? Digo, perdón, con la cosmogonía científica, ¿verdad? Con la teoría del Big Bang y todo esto. Y aunque son teorías que también están en constante evolución, ¿verdad? Y revisión, pero digo, ya es un principio muy aceptado, ¿verdad? El que el universo salió en un estado, pues, prácticamente de la nada, ¿no? Entonces, pues eso es lo primero que entendemos de Dios. Dios es creador, bueno, y después ahorita vamos a hablar de la santidad de Dios, que es otra cosa que está también relacionada con su capacidad de creador, ¿verdad? Pero si quieren, aquí dejo de hablar y les doy la palabra a ustedes. Sí, como decíamos, a Dios no solamente se le entiende por medio de la palabra, pero es uno de los medios, porque su palabra, que es verdad, que habla de Dios, pues Ujú, como nos enteramos realmente de a ciencia cierta de quién es Dios y cómo es ujú, Dios, ¿verdad? Porque lo hemos dicho algunas veces, nosotros como seres humanos, como tú decías, limitados, necesitamos muletas para entender la realidad. Y muchas. muchas, y una de las principales, como decía el filósofo Giambattista Vico, que lo hemos mencionado, es que el único camino para conocer la verdad es el método, el camino histórico, el método histórico, Ujú, y que el método histórico, pues es el método que utiliza, por ejemplo, la ciencia, ¿no? El método que se utiliza en la ciencia que deja por escrito los experimentos, ujú, pero también, digo, en un juicio, pues, ¿cómo te enteras? Bueno, pues con los documentos y vas documentando la versión de los hechos, ¿no? ujú. Y no es que esa sea totalmente la realidad, sino que es como nosotros podemos acercarnos a la realidad, porque, y este es un problema filosófico, ¿no? O sea, ¿cómo acercarnos a un objeto como Dios? Si no es un objeto, es un ser, Ujú. y si no es parte de nuestra experiencia cotidiana con los cinco sentidos, ¿no? No es algo que los empiristas pudieran clasificar como un objeto empírico, ¿no? En el cual se Exacto. pueda hacer un estudio científico. Sin embargo, sí vemos los efectos de Dios en nuestras vidas, en el mundo, en la cultura. ¿Por qué? Porque hay como lo vemos en la Biblia, ¿qué es? La Biblia es, lo decíamos la semana pasada, es el recuento de la experiencia que tuvieron de Dios estos 41 personajes distintos a lo largo de 1450 años en tres diferentes idiomas, que dejaron en tres diferentes idiomas, en cinco diferentes países. Y este documento histórico nos permite ver cuál es el carácter de Dios, quién es Dios, cuál es su plan, y es maravilloso porque el Señor lo deja por escrito, ¿verdad? Para que no andemos divagando, porque si tú te vas al otro libro que hablan los naturalistas, el libro de la naturaleza hablaba, ¿no? Que a Más Dios también como revelación, ¿verdad? La revelación natural de Dios, ¿verdad? Que la al- revelación natural de Dios, que al Dios que es bíblico también, ¿no? Dios se muestra en su creación de alguna manera, ¿no? claro.
Lo dice la Biblia también, ¿verdad? Dios Ujú. se Sí, muestra en porque todo lo creado, ¿no? en una planta, en un animal, tú puedes ver un diseño, una intención, ¿verdad? Entonces, es muy difícil que eso se haya podido formar, ¿verdad? Lo entiendes hasta de una manera intuitiva, ¿verdad? No necesitas matemáticas ni filosofía, ¿verdad? Es muy difícil que eso se haya podido formar por combinaciones aleatorias, ¿verdad? Por intentos aleatorios, ¿verdad? No- Exacto. Y dice, por ejemplo, el Salmo, estoy viendo aquí el Salmo 19:1 que dice, los cielos declaran la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Amén. Y este versículo pues, sugiere que la naturaleza misma, como el cielo y todo lo que contiene, es una manifestación de la grandeza divina. También en Romanos 1:20, también tenemos dice Romanos 1:20, donde Pablo escribe, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que ha sido creado, de manera que no tienen excusa, ¿no? Entonces, sin embargo, es cierto, sin embargo, que Dios habla de esta manera también, por medio de la naturaleza. Sin embargo, nosotros, como somos muy chafas, necesitamos las cosas por escrito. Necesitamos Así el es. papelito habla y que las cosas nos las digan por escrito y nada de ver las estrellas y adivina mi chamba y no, no, sino Adivina mi chamba. es un problema de nuestra percepción, ¿verdad? Si tuviéramos más Claro, sensibilidad espiritual, pues claro que la gente que tiene sensibilidad espiritual, todas las culturas, ¿no? Hay gente, digamos, que es muy claro. sensible a lo espiritual y entonces se dan cuenta que existe Dios independientemente de la cultura, ¿no? Sin Todos los seres embargo, humanos somos seres espirituales, tenemos una tendencia a la búsqueda espiritual, sin ¿verdad? embargo, sí, por lo general no es algo así tan, por lo menos yo hablo por mí, ¿verdad? No es algo que a mí se me dé naturalmente, sino que yo necesito las cosas por escrito. Y gracias a Dios, la maravilla de la palabra de Dios es que nos dejó el Señor las cosas por escrito. Así es, fíjate qué curioso hablando de eso, hablando de la percepción que tenemos de Dios y cómo el hombre busca a Dios en los lugares equivocados. Este, estábamos mi esposa allá en Las Vegas hace poco que fuimos, ¿verdad? A ver a nuestro nieto jugar y nos hospedamos en un hotelazo de esos, el MGM, y luego sales y abajo está un casino, ¿verdad? Y me dice mi esposa, eh, mira toda esta gente, mira los como ancianos, pero aquí están casi, dice, casi vienen en muletas. Y luego salió un señor ahí que en muletas, de veras. Dice, pero vienen a jugar, pero qué gente tan perdida. Y luego, no, le digo, amor, le digo, ellos están buscando redención, están buscando a Dios, nomás que lo están buscando en el lugar equivocado. Le digo, ellos piensan que con el dinero que van a ganar, su vida va a tener sentido, le digo, pero no, se equivocan. Le digo, en el fondo ellos buscan a Dios, pero de otra manera equivocada. Ay, ¿cómo puedes decir eso? Le digo, sí, todos los seres humanos, le digo, tendemos a buscar a Dios. Le digo, pero esta gente está buscándolo aquí en la excitación del juego, en que el lujo del hotel, ¿verdad? No, no, porque no han tenido, no han sido confrontados con la revelación del Señor. Dice, eso es, le digo, eso es, pero ellos están buscando algo que trascienda su vida, que los saque de su aburrimiento, le digo, que los saque de su miseria, le digo, así como el Señor nos sacó a nosotros. Dice, pues nunca lo había visto de esa manera. Le digo, sí, dice, entonces, ¿qué hacemos? ¿Les hablamos de Dios? Pues les podemos hablar, pero quién sabe si nos hagan caso. Le digo. Claro, eso que dices es muy importante y es una idea vieja, ¿no? Es la famosa idea de Santo Tomás. ¿Te acuerdas de Santo Tomás, el filósofo? Sí, ¿cómo no? Santo Tomás de Santo Tomás de Aquino. Aquino que hizo la Suma Teológica, ¿no? Es muy Sí, interesante sí. Santo Tomás. No Santo Tomás el vino, sino era Santo Tomás, era un filósofo, teólogo medieval, Sí. y él hablaba de las 5 vías para demostrar la existencia de Dios a partir de la observación de la realidad, decía, ¿no? Ujú. Decía, la primera vía es el argumento del movimiento. Tenía que todo lo que se mueve en el mundo debe tener una causa primaria, inmóvil, que identificaba como Dios, que es el mismo argumento de
Aristóteles. Ujú. La realidad misma, el orden, la causa, la contingencia, apunta hacia un ser necesario que es Dios. Así Y la es. búsqueda de él se da a través de la razón aplicada al mundo creado. Era uno de los métodos, digamos, Y y de ahí vienen, yo pienso, me estoy acordando que un poquito de eso, los términos como contingente y trascendente, ¿verdad? Este, lo contingente es lo que sucede, pero no es necesario como nosotros, y lo trascendente es lo que sí es necesario como Dios. Dios es un ser trascendente. Nosotros somos contingentes, aquí estamos, pero no es necesario que estemos, ¿verdad? Para que el universo funcione. los filósofos, ha habido, o sea, muchos filósofos precisamente que eran creyentes hablaban de esto, ¿no? Por ejemplo, este Pascal, no sé si se acuerdan, si te acuerdas de Sí, Blaise de Blas Pascal, Pascal, sí, gran matemático y todo eso. y él decía que Dios es la última búsqueda de la realidad humana, o sea, Dios, el hombre busca por sobre todas las cosas la última realidad y que esta última realidad es Dios, ¿verdad? Porque decía Pascal que en el ser humano su corazón había un vacío, un anhelo infinito por satisfacer esa ansia de conocer la última realidad y que esa última realidad era precisamente Dios. Y entonces los seres humanos buscamos esa última realidad y como tú dices, bueno, unos lo buscan en el juego, otros me da mucha risa porque lo buscan en el amor de las mujeres, en el placer. Y Sí, durante la historia ha habido varios filósofos y varios movimientos, y cada uno de estos movimientos no es sino efectivamente esta búsqueda por la última realidad que pues, en la Biblia se muestra muy, muy dramáticamente simple, ¿no? ujú. Y eso es lo que a veces al ego no le gusta. El problema Sí, de la Biblia, el problema de la Biblia, como yo lo veo, es que a muchos intelectuales no les gusta la idea de leer la Biblia porque cualquiera puede leer la Biblia en Biblia y entender a Dios. Es la realidad. Un niño puede leer la Biblia y entender quién es Dios y amar a Dios y no requiere ser un intelectual, hablar varios idiomas, sino que Dios se muestra inclusive a los sencillos, a los humildes, ¿no? claro, y lo que pasa es que también, pues, digamos, ¿cómo se llama? La ciencia, ¿verdad? Ha avanzado mucho la causa del humanismo. Y entonces, también cuando tú empiezas a leer la palabra, tú te das cuenta de que Dios es algo aparte de la realidad y aparte que Dios es santo, ¿verdad? O sea, que Dios es un Dios moral, ¿verdad? Y que el universo es un universo moral, ¿verdad? Entonces, es muy difícil que tú empieces a leer la Biblia y que no entiendas eso, o por lo menos que lo intuyas, ¿no? Entonces, a un pensador humanista secular, ¿verdad? Pues eso le choca, ¿no? Porque lo que ellos proponen, ¿verdad? Es que el hombre es la medida de todo y que inclusive ya, ¿verdad? Pues con el relativismo moral, que hablar de una ley moral o un ser moral que es superior a todo eso es una barbaridad, ¿no? Rompe con todas sus teorías y pues las últimas propuestas filosóficas, vamos a decir, ¿verdad? este, eh, Ni no tan últimas, ¿verdad? Pero digamos de la escuela de Frankfurt, de Foucault y de todos esos, del existencialismo y que todavía hay últimas cosas que van más allá de eso, pero rompe con todo eso. Entonces, eh, tú vas leyendo la palabra y entiendes, ¿verdad? Desde la caída de Adán y Eva, desde el relato, ¿verdad? De la rebelión del hombre, te das cuenta de varias cosas. Primero, de que hay un ser moral que es el origen de todo, que es Dios, y que nosotros somos una raza caída, ¿verdad? O sea, fuimos destinados para algo muy tremendo, pero nos desviamos, ¿verdad? Algo salió mal y no fue por culpa de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios está en un plan de rescate, ¿no? Eso es lo que también entiende uno, ¿no? Este, Dios es santo, ¿verdad? Significa que es santo que está aparte y que aparte que tiene una preeminencia moral, o sea, que está en lo más alto, ¿verdad? De toda nuestra jerarquía de escala de valores. O sea, que a lo más que podemos aspirar nosotros es a ser como Dios, ¿verdad? Este, y, y que aparte Él es el regidor moral del universo, ¿verdad? Entonces, de todas esas cosas dicen, no, pues suena como que es
un aguafiestas, ¿no? Sobre todo para los hedonistas, ¿no? Pues chale, pues yo estaba aquí a todo dar fumándome mi marihuana y con mis 5 concubinas y ahora resulta que viene Dios y que estoy condenado, pues no, eso no me gusta, ¿ah? Este, Sí, ahorita que dijiste de el hedonismo, me acordé de Agustín de Hipona, ¿no? De San Agustín. ¿ah? Ya ves, en sus confesiones decía que él buscaba a Dios, pero decía, tú estabas dentro de mí y yo fuera, y Así así es, te buscaba. interior Tú estabas íntimo meo, conmigo, ¿verdad? Era una de sus frases, interior íntimo meo, ¿verdad? Que Dios es así algo es. muy íntimo, ¿verdad? Dios es interior a nosotros. Y que creo que San Agustín sí tuvo una vida así medio, cuando era chavo, medio perdidona, ¿no? Sí, Sí, por eso me acordé, sí. y le dio vuelo a la hilacha, ¿verdad? Y el Señor lo tocó, ¿no? Lo sacó de ahí, Así ¿verdad? es, Este, así es. y él habla de una revelación interior de Dios, y es cierto, fíjate, por ejemplo, cuando yo estoy aquí solo, me pongo a orar, a veces me pongo a leer la palabra, a veces me pongo a ver tonterías también en Netflix, pero ya últimamente cada vez menos, series de esas de detectives me gustan mucho, pero ya cada vez lo leo, cada vez aprovecho para estar más con el Señor, y yo siento la presencia de Dios, ¿verdad? Cuando me pongo a orar, cuando me pongo a interceder, cuando me pongo... Y tú piensas que es algo que tú generas, pero no es cierto, es una reacción, ¿verdad? A algo que está sucediendo en una esfera espiritual, eso es lo que yo pienso, ¿no? Este, y, y el Señor pues me ha dado señales de que así es, no es nomás una ilusión. Por ejemplo, me acuerdo una vez que estaba en la ciudad de Chihuahua, todavía vivía mi mamá y yo llegué de Canadá y yo me puse a orar y le dije, bueno, Señor, qué quieres que haga? Y el Señor me dijo, pues prepárate para hablar de mí. Y se me hizo raro, ¿no? Entonces yo dije, pues a lo mejor es un pensamiento mío, ¿no? Porque el Señor, pues, es lo esencial, el evangelismo, ¿ah? Y ya me estaba por dormir y en eso toca la puerta un vecino, ¿ah? Que tenía mucho tiempo que no lo veía, porque pues yo ya me había salido de ese barrio desde hace años, ¿verdad? Yo estaba en Canadá y había regresado a estar con mi mamá unos días y me dice, ¿sabes qué? Dice, me acabo de divorciar y me siento muy mal. Y dice, necesito que alguien me hable de Dios. Ah, caray, digo, órale, pues, aquí estoy a tus órdenes, dice, por eso vine contigo, dice, estoy muy deprimido, dice, y mi mujer pues ya no quiere nada conmigo y pasa esto y pasa lo otro. Y bueno, lloré con él y nos fuimos a cenar y muy curioso, ¿verdad? Muy curioso que a veces Dios nos revela, ¿verdad? Su presencia con hechos concretos, ¿verdad? Y a veces es como un susurro, ¿verdad? Como decía el profeta Isaías del Señor, ¿verdad? Que era como una voz en el viento a veces, ¿no? Y a veces es como un rugido, ¿verdad? Pero sí, Dios en su infinita misericordia se revela a nosotros y se comunica con nosotros y nos hace partícipe de lo que está haciendo, ¿no? Y es que hay una cuestión que es nuevamente la percepción, el problema de la percepción del hombre, ¿no? Sí, Kierkegaard, ¿se acuerdan de Kierkegaard, que sí, era Soren Kierkegaard, ¿cómo existencialista no? Filósofo del danés. siglo XIX? Ajá. Y él decía que había que buscar a Dios en la realidad subjetiva del individuo, ¿no? Ujú. Y buscarlo dentro de ti, digamos, ¿no? En tu experiencia, en tu vida interior, digamos, en tu vida psicológica, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que Dios se revela al hombre de muchas maneras, pero principalmente y lo más fácil, lo más claro, es la palabra de Dios. La Sí, palabra de Dios que es viva y eficaz y que es simple y que es un testimonio por escrito que el Señor en su infinito amor nos dejó. ¿Para qué? Para que pudiéramos no hacernos bolas de cuál es la voluntad de Dios, de cuál es su carácter, de quién es Dios, de cuál es su plan. Y así ya no podemos, ya no nos tenemos que pelear, porque lo único que tenemos que hacer para hablar de Dios es ir a la Biblia. sí, así es. Es una revelación muy tremenda. Ahora, claro que aquí hay que hacer algunas consideraciones, ¿verdad? Y no que sean limitaciones para la palabra de Dios, sino que más bien son limitaciones
dadas nuestras limitaciones, tenemos que entender, ¿verdad? Primero que si bien la Biblia es un mensaje para nosotros y puede ser aplicado en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, pues no fue escrita para gente como nosotros, ¿verdad? O sea, fue escrita en un contexto, como tú dijiste, en tres distintos países, en distintas lenguas, ¿verdad? Y también tiene influencias muy específicas, ¿verdad? Sobre todo del Medio Oriente, ¿verdad? Y todas esas cuestiones las tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Porque hay veces que también queremos sacar un versículo de su contexto, a decir, ah, no, es que esto yo lo voy a aplicar así, y a veces, pues nada que ver, ¿verdad? Este, yo pienso que eso es un problema, ¿verdad? Ahora, otro punto también muy importante es que, por ejemplo, cuando hablamos del Génesis y hablamos de Adán y Eva, mucha gente dice, bueno, pues esa es esa es una narrativa mítica, ¿verdad? Mucha gente dice, es una narrativa mítica que habla de conceptos más abstractos, ¿verdad? Por ejemplo, Jordan Peterson lo interpreta así, desde un punto de vista psicológico, sociológico, cultural, psicoanalítico, pero la palabra también habla de otros hechos históricos, ¿verdad? Entonces yo pienso, ¿verdad? Que por ejemplo, que el Génesis debe ser interpretado en su mayoría como algo histórico, ¿verdad? O sea, y esta es una cuestión también contenciosa, ¿verdad? Porque mucha gente dice, ay, ¿a poco crees que existieron Adán y Eva? Sí, sí lo creo, porque viene en la palabra, habla de ellos, ¿verdad? También habla de Moisés, también habla de que abrió el mar rojo, ¿verdad? Y también habla, ¿verdad? Ahora, no toda la Biblia es histórica, ¿verdad? Pero digo, también hay que entender que Dios es un Dios que se mueve en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? Eh, este, eh, no es un Dios mítico que está ahí en el éter o algo etéreo ahí flotando en una dimensión a la que nosotros no podemos alcanzar, ¿verdad? Y que sea revelado a nosotros en historias que son principalmente mitológicas. Yo no creo eso, ¿verdad? Este, y, y, y no quiero pecar de fundamentalista ni todo eso, pero yo no creo que esa ha sido la revelación que hemos recibido del Señor. No sé ustedes qué opinan. Yo creo que lo importante es que el Antiguo Testamento eh, lo leamos a la luz de ya de Cristo, de Jesús, del Nuevo Testamento, Ujú, sí, claro. ¿verdad? Para que ahorita que estaban diciendo que Dios este, puede estar, que lo vemos un poco ausente en el Antiguo Testamento, es cierto. Ahorita que estamos leyendo a Saúl y a David y que vemos cómo se va el espíritu de Saúl en el momento en que ungen a David, eh, va y el espíritu de Dios en Saúl y entonces ahí te das cuenta que el Espíritu Santo nosotros al reconocer a Cristo ya lo tenemos permanentemente, que a lo mejor lo hacemos a un lado porque no lo obedecemos o no le damos, perdón, ellos por desgracia, Saúl cae de la gracia del Señor por su soberbia, por las tonterías que hace, porque decide hacerlo por su parte, como sea. Y nosotros ya lo tenemos permanentemente y lo que decías ahorita, Memo, que cada vez quieres estar más con el Señor y ver menos Netflix o lo que sea, para eso, para reconocer que Dios de veras puede hacer un cambio en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, pero tenemos que ponernos en contacto con Él y darle a Él esa honra y esa gloria que ya lo damos por un hecho. Ya creí, ya le doy por un hecho y lo tenemos dentro de nosotros. No nos va a pasar lo que a Saúl. Claro. Sí, no, bueno, pues sí, claro, el hecho maravilloso de que tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, pues es algo increíble que yo creo que nuestra mente no la alcanza a dimensionar, ¿verdad? Podemos ver sus efectos, ¿verdad? Cuando Dios nos pone a actuar, ¿verdad? Podemos ver sus manifestaciones, pero aquí también el otro punto es, obviamente,
la interpretación de la Biblia debe ser cristocéntrica, es lo que usted está diciendo, hermana. Claro que es esencial, ¿verdad? Toda la Biblia nos habla del Señor Jesucristo, es el tema principal, ¿verdad? Digamos, es el protagonista de esa gran historia, ¿verdad? Dios, el Espíritu Santo y Jesucristo, y sobre todo Jesucristo, ¿verdad? Que es la última manifestación de Dios que Dios diseñó, ¿verdad? Y nos regaló a nosotros, ¿verdad? Para que pudiéramos tener un contacto íntimo con Él, ¿verdad? Pero aquí también es, por ejemplo, aquí se dan muchos matices, ¿verdad? Donde nos podemos ir a cuando interpretamos la palabra, ¿verdad? Por ejemplo, uno de esos matices es de que, bueno, ¿cómo vamos a interpretar esta parte, por ejemplo, del Génesis, donde dice que Dios se paseaba junto con Adán y Eva, ¿verdad? En el jardín del Edén. Entonces mucha gente dice, no, bueno, es que eso es algo mítico. Y bueno, pues yo no creo que eso sea algo mítico, ¿verdad? Yo creo que en verdad el Señor se paseaba con ellos, ¿verdad? Ellos tenían acceso a la presencia de Dios, ¿verdad? Tal vez inclusive de una forma que ahorita nosotros no podemos entender, ¿verdad? Pero así, lo que pasa es que tampoco creo que podemos hacer ingeniería con la Biblia, ¿verdad? Y decir, no, mira, el jardín del Edén está exactamente aquí y exactamente aquí estaban Adán y Eva, no, eso tampoco, pero tampoco creo que sea un mito que está flotando ahí en el aire, ¿verdad? Este, o sea, yo creo en un Dios, ¿verdad? Que actúa en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? No creo en un Dios que está separado de la realidad, pues, de nuestra historia, ¿verdad? De nuestra historia como hombres, ¿verdad? Como criaturas finitas, ¿verdad? Que ocupan un lugar determinado en el tiempo y en el espacio. Y este señor, este, ¿cómo se llama? Ay, eh, ya se me van los nombres. Un escritor muy famoso, un filósofo cristiano, muy famoso, ahorita les digo, que escribió precisamente acerca de Dios y su manifestación en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? Claro, y es que eso es precisamente Cristo, y que es precisamente Cristo, que es la manifestación del espacio, de Dios en el espacio-tiempo, que se identifica con el logos. Y curiosamente yo meditaba en esto durante la semana, porque el logos es el verbo encarnado, el logos, la palabra de Dios, digamos, ¿no? Y la Hay palabra en una acción, ¿verdad? identificación, si hay una identificación entre Cristo, el logos y la palabra misma, la Biblia, ¿no? ¿Por Sí, qué? Porque efectivamente la Biblia como tal es nuevamente, es una encarnación simbólica de la voluntad de Dios. Es un libro histórico en el sentido de que fue escrito en un momento de particular de la historia, habla de hechos históricos, aunque no todos los hechos que menciona son históricos, ¿va? Algunos son netamente simbólicos. Por ejemplo, claro, el Señor Jesucristo hablaba en parábolas, y claro. las parábolas, no todas las parábolas eran realidades o históricas, sino que eran No, inclusive historias eso era a propósito, ¿verdad? simbólicas, eran historias simbólicas, no historias literales, ¿va? Una Claro. pregunta, Joseph Campbell, el mitólogo estadounidense Sí, famoso, Joseph Campbell. decía que él estudió la Biblia y estudió el Éxodo, la vida de Jesús, y decía que son mitos universales que contienen verdades psicológicas y espirituales. Ahora, hay que distinguir cuáles son esos mitos psicológicos y espirituales y cuáles son lo doctrinal, digamos, lo que viene, lo que habla de doctrina, digamos, moral, y cuáles son los hechos históricos, netamente históricos, ¿verdad? Cuáles son los mitos reales, porque Campbell decía, no es que sean mentiras, simplemente que son mitos universales, ¿verdad? Sí, Son como le narrativas dijo, simbólicas que revelan realidades profundas de la condición humana y su relación con lo trascendente. como le dijo Tolkien a C.S. Lewis, ¿verdad? Que le dijo, pues hay muchos mitos, ¿verdad? Hay muchas historias, pero hay solo una que realmente se llevó a cabo, que tenemos una constancia histórica, y es la historia de Jesucristo, ¿verdad? Y así fue como C.S. Lewis, ¿verdad? Se fue acercando también a la Biblia, ¿no? Este, y, y- una pregunta que leyendo la Biblia
no sé, en un comentario, a ver si ustedes me pueden sacar del agujero o del hoyo. Este, Lázaro, el que se va, el que muere, y el hombre rico que le pide que vaya con sus parientes y les diga, y le dijo, no puedo porque aquí hay una división. ¿Es una alegoría o es verdadero? Entonces, sí nos vamos a dar cuenta que estamos en el seno de Abraham. Esa es muy, muy interesante historia porque el Señor no la narra como una historia simbólica, sino la narra como un hecho real que Hecho, pasó. exacto. Entonces, Entonces, sí por ejemplo, sabemos. y eso es lo que hay que empezar a distinguir en la Biblia, ¿verdad? Bueno, nuevamente, ¿no? Cuando Dios habla del Génesis de los 6 días, pues todavía no existía el hombre. Entonces hablaba desde una perspectiva divina, no desde una perspectiva humana. No existía el planeta Tierra. Entonces no puede hablar desde una perspectiva humana, ¿verdad? Nosotros lo interpretamos como una historia humana, pero no existía el hombre, es una historia divina. Entonces, pues obviamente es allí realmente es una historia en el Génesis, es una narrativa simbólica, pero que tiene una fuerte connotación real, porque el Génesis, lo maravilloso del Génesis, lo que ha demostrado la ciencia en los últimos, aunque no es un hecho, no es una no es un mito, si tú quieres, pero es un mito real y verdadero en secuencia de lo que realmente pasó, ¿verdad? Narrado desde un punto de vista, digamos, con un lenguaje poético. En el caso de Lázaro y el rico, ahí el Señor Jesucristo habla de una historia que es real, que pasó, ¿no? Uno está en el infierno y otro está, digamos que en el seno de Abraham, dice, ¿no? Sí. Quiere Bueno, decir, porque a ver, bueno, decimos, bueno, cuando nos muramos vamos a estar esperando a que todos juntos resucitemos con Cristo, la segunda muerte o la segunda vida o como la ves, ¿no? Pero sí vamos a ser conscientes de que estamos con el Señor y de que alguien que conozcamos no está en el Señor. Bueno, es que hay que recordar que es difícil porque nuevamente nosotros estamos en el espacio-tiempo, estamos en este universo. Somos entes Sí, materiales, viviendo una sí, experiencia espacio-temporal. Y el espacio, espíritu sí, no es espacio-temporal, está fuera del espacio y no, del tiempo. sí. Entonces, nosotros apenas si lo podemos, digamos, que imaginar, pero yo pienso que por lo que nos dice esa historia, sí, vamos a estar conscientes, vamos a ser nosotros mismos, vamos a estar conscientes y nos vamos a dar cuenta de las diferentes situaciones. Sí, yo pienso que sí. Va a Ah, haber continuidad. Y esto de la continuidad para mí es muy importante, o sea, porque si no hubiera continuidad, nuestra vida no tendría sentido. Lo que sí, le da claro, sentido a nuestra vida es que va a haber continuidad después de la muerte. Si sí, si nuestra no vida, tuviéramos memoria, ¿verdad? Si nuestra memoria se perdiera, pues no, no, ¿qué no, sentido tendría? Si todo lo que estoy viviendo lo voy a olvidar, ¿qué sentido tendría que lo vivo, no? Entonces, exacto. yo por eso pienso en la continuidad espiritual después de la muerte. Sí, yo también, suena como algo muy bueno. Hablando de los 6 días de Génesis, sí, hay un estudio muy interesante. De hecho, les puse una liga ahí, pero está mal, la segunda es la buena. Hay una presentación ahí se llama Los 6 días de Génesis. Eso lo hizo una astrónoma, una doctora en astronomía, ¿verdad? Que de hecho yo la conocí a ella en Detroit, Michigan, hace ya un buen rato, la doctora Sara Salviander. Este, Fui a una plática de ella y nada más me acerqué a platicar con ella, pero ella dice que los 6 días del Génesis, según la física moderna y lo que ella ha calculado, sí son muy posibles, que el Señor creó todo en 6 días, nada más que hay que tener en cuenta la expansión del universo y muchas cosas, ¿verdad? Entonces sí dice que sí, que es algo, y ahí más o menos se da su teoría, ¿verdad? Muchos han tratado ahí y no nomás ella, son otros estudiosos físicos que también manejan eso y está interesante, ¿verdad? Pero no es algo tampoco así como que
No, para... pero ella lo que dice, efectivamente, lo que dice es que tenemos que ver los 6 días desde la perspectiva de Dios, Exacto, porque el sí, hombre fue creado en el sexto día. Entonces, no es la exacto. perspectiva humana, sino que es la perspectiva de Dios. Y para Dios, el tiempo se va develando, ¿verdad? Porque para Dios el tiempo y la percepción del tiempo es totalmente distinta a la nuestra. Sí, no, Entonces, inclusive, ella habla de que un día pueden ser billones de años para Dios, para nosotros, pero para Dios es un día. Porque sí, lo que nuevamente pasa, Dios tiene una perspectiva, Cristo tiene una perspectiva distinta. lo que pasa es que tiene uno que entender cómo se va expandiendo el espacio-tiempo, ¿verdad? Conforme el universo se va extendiendo. Y, y si uno fuera, si efectivamente uno se pudiera regresar al primer momento de la creación y contar la diferencia, pues sí entendería uno que eran 6 días, pero para nosotros son billones de años, ¿verdad? Y es un poco más complicado que eso, ¿verdad? Pero ahí Sí, tiene que, porque sí es complicado, porque tiene que ver con la velocidad, la creación, la perspectiva. tienen Nuevamente, que ver todo. la presentación ahí. Está en inglés, este Memo. Sí, de hecho yo hice una en español, déjame ver si la encuentro por aquí. De hecho ya se las había enseñado, pero pues me Más dijeron lo bien mismo. algo. Me dijeron lo mismo, dice, pues está en inglés, Memo, me dijo Lisa o Rubén, dice, nosotros y el inglés no somos muy compatibles. Entonces dije, bueno, pues hay que... Bueno, pero sí, se las mando, está muy, muy interesante. Inclusive le sirve a uno para entender algunas cosas de física. Sí, y también la historia de esta doctora es muy, muy interesante, también cómo el señor la alcanzó, cómo la sanó, ¿verdad? Muy, muy, muy interesante, ¿verdad? La historia de ella. A ella la conocí por allá del 2000, que eran 2002, 2003, allá cuando vivía yo en Canadá, que ahora sí que crucé al otro lado cuando Canadá y los Estados Unidos eran amigos. Este, y, y nos tocó verla predicar en una iglesia en Detroit, Michigan. Sí, yo también la vi. Yo también vi esa explicación en un video, pero eso fue probablemente en el 2011, Ok. ¿Lo viste porque en hay videos. español o en inglés? No, en todo en inglés, madre, a estas alturas. ¡Qué No es horror! posible vivir en este mundo sin hablar Ah, inglés. Es lo como, es entiendo, como, es como, sí es muy importante, el inglés es muy importante, ya casi vamos. sí lo leo, pero soy flojita, me gusta leer rápido en español, en inglés me tardo más. No, pero sí es muy importante el inglés, por Sí, quería ella no habla Dios. español. De hecho, nosotros nos acercamos con ella y dijo que quería aprender español, pero que ya no tenía tiempo, dice, ya. Dijo, ella vive creo que en Arizona, Y vivía en el español para ellos no es facilito, ¿verdad? Es un poco complicado. Depende, hay gente que se le facilita y le gusta y aprende. A mí me gustan mucho los idiomas, por ejemplo, cuando yo viví en Quebec, empecé a hablar francés más o menos, ya con la gente ya se me olvidó, pero sí lo leo y sí medio lo entiendo. Ah, hay gente que le es más difícil, que ha tomado cursos y cursos y no le entra. Tiene mucho que ver también con que uno quiera sumergirse en otra cultura, ¿verdad? Entonces, si uno dice, no, pues los americanos fuchi, el inglés fuchi, pues no. Pero si uno dice, no, pues vamos a entendernos, vamos a ver de qué se trata, entonces, pues En sí. el doctorado, por ejemplo, en el doctorado, si no sabías por lo menos 3 idiomas, no te podías graduar. Eh, Entonces, ¿Doctorado sí, hiciste había gente tú? que, ¿cómo? ¿En psicoanalítica hiciste tu doctorado? Sí, tenías que leer a fuerzas inglés, o sea, no puedes hacer un doctorado si no hablas inglés. ¿Por qué? Porque todas las tesis le llaman state of the art, pues las principales son publicadas en inglés. Y Claro, las luego, más si tú quieres avanzadas. publicar tesis, quieres publicar un artículo científico, normalmente pones por lo menos el abstract, lo pones en inglés, ¿no? Pero sí, Claro. si no publicas, si no pones en inglés, pues estás. Pero para esos veridiálogos, porque tenemos el contenido en español. Sí, Así es. también, ese es un anuncio de aquí de mis ojos, de Like and Aarón. subscribe. Like and Eso. subscribe, porque sí que sí es Perfecto. cierto, ¿no? Estamos tratando de Veridiálogos. traer, claro, estamos tratando de traer todo este contenido que está que es mucho, muy
amplio en inglés, porque hay mucha gente produciendo en inglés. Una de las cosas que es interesante ahora que estamos hablando de esto es que el inglés es el lenguaje culto ahorita en la humanidad, ¿no? Es la Hace lengua un tiempo franca, fue ¿no? Como era la lengua franca, ¿no? Como era el latín en su tiempo. como era el latín, como era el griego, como algún tiempo fue el francés, como algún tiempo fue el alemán, o sea, ha variado, ¿ah? Ujú. Ahorita pues es el inglés, ahorita es el lenguaje universal. Yo me acuerdo el profesor Farragay, pues fantaseaba con algún día hacer que el esperanto fuera la Ah, lengua franca, ¿no? Pero no, o sea, lo que va a dominar por los próximos siglos, pues es el inglés, no va a haber más, ¿no? Este, el lenguaje que vas, donde vayas en el mundo, pues si hablas inglés ya sobreviviste, todo el mundo habla inglés para sobrevivir. Y es además donde está toda la tecnología, lo último en recursos, porque las principales universidades son americanas, los principales institutos de investigación son americanos, las principales empresas de tecnología son americanos, todo lo hacen en inglés, Además, se va a disparar la tecnología con las tierras raras de Ucrania que ya va a tener Elon Musk. con los cuales vamos a recuperar, vamos a hacer Great America Great Again, porque vamos a recuperar los 300 billones de dólares que se les mandaron a estos, man. Es que la verdad sí es una barbarie. ¿Sabes cuál es la deuda externa de Estados Unidos? Ni idea, y yo creo que ni la van a pagar, ¿eh? 34 trillones de dólares. 34 Qué trillones de dólares. estupidez, ¿eh? Qué estupidez, perdón, pero por la palabra, que híjole, sí, qué bobada. Y yo no creo que la puedan llegar a pagar algún día, ¿no? Al contrario, se van a endeudar más, ¿no? Pero bueno. No, lo que está haciendo es Elon Musk es estar cortando, Pues sí, estar pero va a encontrando cortar. todo el Está abuso, bien, lo que es está bien, abuso, chanchullo, está bien. malas prácticas y cosas improductivas, se va. Y eso dice que se van a ahorrar por lo menos 2 trillones de dólares al año. O por lo menos uno dice, ¿no? Si te ahorras, porque creo que el presupuesto de Estados Unidos son, creo que 7, no sé cuántos trillones de dólares al año. Entonces, si te ahorras 1 o 2 trillones de dólares, la misma economía hace que, que el porcentaje, como crece la economía, el porcentaje de deuda baja. Pero Jorge, está recortando a muchos empleados y se va a bajar el PIB porque esos empleados sin dinero no van a consumir. ¿Han pensado en eso? Totalmente. Lo que les ha dicho es, bueno, si tú quieres irte, te voy a pagar, o sea, te vas hoy y te voy a pagar hasta septiembre. No hay fijón, simplemente dejas ahí tu escritorio, lo que tú quieras, tu cartita de renuncia y te pago hasta septiembre, no hay fijón. ¿Lo tomas o lo dejas? Porque hay mucha gente que trabaja para el gobierno, le pagan más de $100,000 al año, muchísima gente. El average de un empleado de Estados Unidos es $115,000 al año. Y son gente que a lo mejor tiene otros trabajos y que sin embargo cobra también el gobierno. Por ejemplo, Kamala Harris es bien sabido que tenía 2 trabajos federales, ¿no? Y asistía una vez al año a cada uno de ellos y le pagaban sí, así es una manera son los famosos aviadores, ¿verdad? Lo que pasa es que en Claro. Estados Unidos, pues sí, son aviadores de lujo, o sea, es aviador, pero de lujo, ¿ah? Y es un abuso increíble. O sea, al punto de que, bueno, y no es cierto que somos un país rico. ¿Cómo puede ser un país rico con esta deuda? Mira, te lo voy a poner aquí para que veas los números, la cantidad de ceros. Esta es la deuda de Estados Unidos en dólares. 36 trillones de dólares, la deuda de Estados Unidos. Qué Entonces, horror. exacto, ¿cómo es posible que le mandes 300 billones de dólares a Ucrania? ¿Por qué? ¿Por qué le vas a mandar dinero a Etiopía o a Nigeria? ¿O por qué? Además, Entonces, para destruir
para matar, para... No, no, Pero es no. que es para un manipular negociazo. las elecciones en lugares que no nos interesan, que no tienen ningún interés para los americanos. Y todo lo que está haciendo Donald Trump dice, no, 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 esto se acabó. A mí lo que me interesa es que los americanos vivan mejor. ¿Por qué le estamos quitando el 36% de impuestos a los americanos? A mí es lo que me quitan. 36% de impuesto anual y yo no recibo los servicios que necesito. O sea, yo no utilizo ¿cómo se llama? El seguro médico porque voy a Juárez. Mis niños estudian en casa, no me interesa la educación que proveen en Estados Unidos. O sea, realmente yo no tomo el camión. ¿Por qué entonces me cobran 36% de todo lo que yo gano? No recibes estampillas para comer, ¿verdad? No recibes tentapillas para comer. Entonces, lo que dicen, bueno, es que tenemos que volver a la meritocracia porque se ha vuelto pues, fíjate, hay 3.4 millones de gentes trabajando para el gobierno americano. A nosotros nos fue muy bien con el recorte del USAID porque adiós mexicanos contra la corrupción, más bien mexicanos en la corrupción, fue maravilloso. Entonces, ha habido cosas muy buenas y van a seguir habiendo cosas buenas porque aquí ha crecido el PIB y vamos a seguir creciendo. Fíjate, el gobierno americano tiene 3 millones de empleados gubernamentales y en los gobiernos estatales y locales 19.58 millones de empleados en gobiernos estatales y locales. ¿Y qué producen? Nada. Lo único que producen son bloques para que tú no puedas construir, no puedas navegar, no puedas hacer cosas. Porque si tú eres un empleado ahora sí que, o sea, ¿cómo te diré yo? Que un empleado que te autorrespetas, pues tienes que poner trabas. Y tienes a toda esta gente poniendo por años, ¿verdad? Todos los de la CIA, por caridad de Dios, los del USAID, es una cosa, mandando dinero para que se hagan cirugías transgénero, No, no, mandaron mi amor, 46. para generar guerras, para generar, aquí fue nada más para estar fastidiando con el famoso, pagándoles a periodistas chayoteros. En todo el ¿Por qué? mundo. ¿Por En qué? todo, exactamente. ¿Por qué si no nos interesa? ¿A qué nosotros qué nos interesa? Ahora hay gente que defiende esa estrategia para manipular los intereses de Estados Unidos, pero tenemos un déficit comercial tremendo con México. Pues, ¿cuál es el interés de México en Estados Unidos entonces, no? Fíjate, la OTAN. La OTAN está para defender a los países del Atlántico Norte, ¿no? Contra los rusos. Ya los rusos ya no son los soviéticos que eran antes, ¿no? Ya no hay guerra Y fría, ya Estados no Unidos, exacto, existe. Estados Unidos pone, creo que Estados Unidos paga, estoy aquí checando el porcentaje que le paga a la OTAN, Estados Unidos, Oye, ¿y ahora cómo? 67%, Estados Unidos representa cerca del 67% del gasto de la OTAN. Entonces, dice, ¿cómo es posible que nosotros como Estados Unidos estamos pagando a la OTAN y es para defender a estos vividores? Y estos sí tienen programas sociales muy padres y estos sí, nosotros no. Pues Oye, no, nos vamos a Zelensky, salir de la OTAN. Si tú no pagas tu porcentaje, nos vamos a salir de la OTAN y a ver quién los defiende. Nosotros tenemos ahí dos grandes océanos y acabo de ver un láser que sacaron, bueno, que tienen ¿cómo se llama? ¿Lo has visto, Memo? No. Un láser que tienen los judíos. Ya no le llaman el Iron Dome, ahora le llaman, tiene otro nombre, tiene ¿y qué rayo, hace? el rayo de hierro. Es un sistema de defensa con láser. Viene el cohete disque hipersónico, con un rayo, se lo acaba. Y dice, el rayo me cuesta $3.5. El cohete antimisil me costaba, creo que 1.5 millones, una tontería así.
Ahorita lo que van a decir es, ¿sabes qué? Vamos a bajarlo. Ahorita van a meter todo lo que es, se van a meter a fondo en el presupuesto de Estados Unidos. Van a decir, a ver. Primero ya les mandó un correo a estos y les dijo, a ver. Dime 5 cosas a todos los empleados de gobierno. Dime 5 cosas que hiciste la semana pasada. Si no me respondes, eso lo voy a considerar como una renuncia. Se acabó. Si no me respondes, yo te considero como una renuncia, te vamos a sacar inmediatamente de la nómina. Period. Sí, ahí, nos vemos allá. Nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga. Cuídense. Luego seguimos platicando.